La noche que compré un boleto de avión sin regreso para salir de la Ciudad de México, estaba sentado en mi camioneta en el estacionamiento de un Sanborns, con unas enchiladas a medio comer en el asiento del copiloto y 43 mensajes sin leer de la familia de mi esposa, iluminando mi celular. Ninguno preguntaba si estaba bien. Cada uno era una versión de la misma frase. Necesitas volver y disculparte. Mi cuñada Camila mandó 5 mensajes seguidos, cada uno un poco más amenazante que el anterior. Mi cuñado Daniel solo envió una nota de voz que no abrí. Y Regina, mi esposa por 9 años, la mujer que el día de nuestra boda me dijo que siempre seríamos nosotros contra el mundo, había enviado exactamente 2 palabras. Discúlpate. Ahora. No un estás bien, no un te amo, solo esas 2 palabras. Como una orden. Como si yo fuera un perro que había mordido un cojín y necesitaba ser corregido para que todos pudieran seguir con su noche. Puse el celular boca abajo, tomé el tenedor y pensé en algo que mi abuelo solía decir cuando yo era niño en Coyoacán. Él decía, Esteban, el momento en que te disculpas por ser tú mismo es el momento en que empiezas a desaparecer. A los 9 años no entendía bien a qué se refería. Ahora lo entendía perfectamente. Abrí la aplicación de Aeroméxico, tecleé Ciudad de México a Monterrey y reservé el primer vuelo disponible para las 6 de la mañana siguiente. Solo ida. Y ese fue el principio del fin de la vida que había estado tolerando en silencio durante 3 años, y el comienzo de la que realmente merecía. Antes de contarte el resto, quiero pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Dale un like a este video y deja un comentario, porque leo cada uno de ellos. Dime si alguna vez has estado en una situación en la que esperaban que te disculparas solo para mantener la paz, aun sabiendo que no habías hecho nada malo. Te sorprendería saber cuánta gente vive exactamente esa vida en este momento. Ahora, déjame llevarte al principio. Mi nombre es Esteban Montero. Tengo 44 años y dirijo un despacho contable en línea desde mi casa en Valle de Bravo, un pueblo mágico a unas 2 horas de la Ciudad de México. El tipo de lugar donde gente todavía saluda desde sus portales y todos saben qué camioneta le pertenece a cada familia. Mi firma se encarga de planeación fiscal, contabilidad, consultoría financiera para pequeños empresarios en 12 estados de la República. Tengo 22 clientes que me pagan una iguala mensual, unas cuantas docenas que me buscan por temporada, y en un buen año, mis ingresos superan fácilmente los 7 dígitos haciendo un trabajo que genuinamente amo, en una oficina con vista a 3 hectáreas de pinos que mi esposa y yo plantamos en nuestro primer año de casados. Desde fuera, mi vida probablemente parecía ordinaria. Un tipo tranquilo en un pueblo pintoresco, trabajando desde casa, manejando una camioneta de hace 2 años, pero nada ostentosa, usando camisas de trabajo resistentes para ir al supermercado. Esa era la versión de mí que la familia de Regina había decidido que era la verdad. Y lo habían decidido hacía años. Ninguna evidencia podría cambiar su opinión. Regina creció en Polanco. Su familia, los Palacios, son lo que yo describiría como ruidosos, obstinados y unidos de esa forma que no siempre es saludable. Estaban absolutamente convencidos de que eran la autoridad final en cualquier tema que importara. Su madre, Diana, era una directora de escuela jubilada que trataba cada conversación como una junta de padres de familia cuyo resultado ya había decidido. Su padre, Genaro,
Era un contratista de obras que había construido exactamente dos cosas en su vida: un negocio y decente, y la creencia profunda e inquebrantable de que cualquier hombre que trabajara bajo techo no trabajaba de verdad. Regina tenía dos hermanos, Daniel, a quien ya mencioné, y uno menor llamado Carlos, quien a sus 31 años nunca había mantenido un trabajo por más de 8 meses, pero tenía muchas opiniones sobre la responsabilidad financiera. Y luego estaba Camila, la esposa de Daniel, quien se había autonombrado la directora social de toda la operación Palacios y trataba las reuniones familiares como operaciones militares que comandaba con portapapeles. Quiero que entiendas algo sobre mi relación con esta gente antes de contarte lo que pasó en la reunión. Nunca, ni una sola vez en 9 años, fui bienvenido en esta familia en un sentido real. Era tolerado, estaba presente, llegaba, me sentaba, comía, sonreía en los momentos adecuados, pero siempre había algo justo debajo de la superficie de cada interacción. Un ligero tono en la voz de Genaro cuando preguntaba por mi trabajo. La forma en que Diana hacía una pausa medio segundo más larga antes de responder una pregunta que yo hacía, como si estuviera calculando si valía la pena interactuar. El chiste recurrente, y lo llamo chiste porque ellos lo llamaban así, era que Esteban en realidad no trabajaba. «Oh, Esteban trabaja desde casa», decía Diana con ese tono que significaba lo contrario de las palabras. Genaro asentía y decía algo sobre lo agradable que debía ser eso. Y Daniel se reía de esa forma en que los hombres se ríen cuando quieren unirse al ataque, sin decir técnicamente nada de lo que se les pueda culpar. Y Regina sonreía y cambiaba de tema. Durante años lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que era inofensivo, que simplemente no entendían lo que hacía y que estaba bien. Yo ganaba buen dinero. Mis clientes confiaban en mí. Mi negocio había crecido cada año durante 6 años consecutivos. No, necesitaba la validación de los palacios. Pero hay una gran distancia entre necesitar validación y merecer respeto básico. Y yo había pasado 9 años confundiendo ambas cosas. La reunión familiar anual de los palacios se celebraba cada verano, rotando entre las propiedades de los miembros de la familia. Este año en particular era en la casa del lago de Genaro y Diana en Valle de Bravo. Era un sábado de julio, lo que significaba que para el mediodía ya estábamos a 33 grados y todos estaban en el agua o cerca de las hieleras. O, en el caso de Genaro, presidiendo en la terraza como un hombre ensayando para su propio monumento. Regina y yo llegamos juntos. Ella estaba emocionada, como siempre se ponía cerca de su familia, más suelta, más ruidosa, riéndose de cosas de las que no se habría reído un día normal. Siempre notaba esto en ella, cómo se convertía en alguien ligeramente diferente cuando entrábamos al camino de la casa de sus padres. Antes me parecía encantador. A estas alturas me parecía agotador. La primera hora estuvo bien. Ayudé a bajar la comida de los autos. Saludé a los parientes que no había visto desde el verano pasado. Respondí las mismas preguntas de siempre sobre mi trabajo, usando la versión simple porque la completa requeriría un pizarrón y 45 minutos. Genaro asaba la carne. Diana organizaba. Camila circulaba con una cámara, fotografiando todo. Carlos llegó 1 hora tarde e inmediatamente empezó a contar una historia que requería la atención total de todos. Y entonces, Genaro lo dijo. Estábamos todos reunidos cerca de la terraza, unas 25 personas entre el jardín y el agua, y alguien le
Había preguntado a Genaro sobre la expansión que estaba haciendo en su negocio. Llevaba meses hablando de agregar una división residencial, una inversión financiera significativa. Y yo, de hecho, había investigado un poco en mi tiempo libre, con la esperanza silenciosa de ofrecerle alguna orientación. No porque esperara algo a cambio, sino porque a eso me dedico. Genaro estaba explicando parte de la logística, y yo dije, con calma, de forma conversacional y genuina, que basándome en lo que describía, podría haber algunas implicaciones en la estructura fiscal que valdría la pena considerar antes de firmar cualquier contrato, que la forma en que estableciera la división podría exponerlo a una responsabilidad que no estaba contemplando. Genaro me miró como se mira a un niño que acaba de darte un consejo sobre cómo manejar. Esteban, dijo, y pronunció mi nombre como si fuera una tos educada. Llevo 30 años dirigiendo una constructora. Creo que entiendo cómo funciona un negocio. Asentí. Dije, claro, solo me refería desde una perspectiva fiscal. Y Genaro dijo, para eso tengo un contador. Y Daniel, que estaba a 1 metro de distancia con una cerveza, dijo, sí, lo último que necesitamos son consejos del que hace numeritos en su computadora. Y se rió, y Carlos se rió, y 2 primos que apenas conocía se rieron, y Diana sonrió a algo al otro lado del jardín, y Camila tomó una foto, y Regina no dijo nada. Quiero que pienses en eso por un segundo. Regina no dijo nada. Yo no exploté. No hice una escena. Dije, de acuerdo. Tomé mi bebida y caminé hasta la orilla del lago. Me quedé allí unos 10 minutos, mirando el lago de Avándaro, pensando en todo lo que me había tragado a lo largo de los años, en cuántos pequeños momentos exactamente como ese había absorbido, descartado y llevado a casa en silencio. Y pensé que había hecho lo correcto al alejarme. Pensé que había sido el más maduro. Pero a veces, alejarse de un pequeño fuego solo lo deja crecer. Empeoró unas 2 horas después. Camila había organizado una actividad grupal, un juego de trivia que había impreso en hojas a juego, lo cual, le doy crédito, fue un detalle. Las familias se dividieron en equipos y las preguntas iban desde cultura pop y conocimientos generales hasta una ronda específica sobre la historia de la familia Palacios. La gente se reía, compitiendo de esa manera inofensiva que ocurre en estas cosas. Luego vino la ronda de finanzas. Una de las preguntas era sobre inversiones, algo sobre qué tipo de cuenta ofrece las mejores ventajas fiscales a largo plazo para personas con actividad empresarial. Supe la respuesta de inmediato. Es un plan personal de retiro, o PPR, dependiendo de los límites de contribución. Y lo dije, de forma clara y correcta. Carlos dijo, eso no suena bien. Y yo, pacientemente, dije que en realidad era un profesional de las finanzas y que estaba bastante seguro. Y Carlos dijo, y te estoy contando esto exactamente como sucedió. Ser freelance no te convierte en un profesional de las finanzas. Esteban, cualquiera puede decir que tiene un negocio. La terraza quedó en silencio por un momento. Uno de esos momentos en los que todos miran sus zapatos o sus bebidas o sus celulares porque saben que se acaba de cruzar una línea. Pero nadie quiere ser el que lo diga. Miré a Regina. Ella miraba la hoja de trivia. Respiré hondo y dije, Carlos, tengo una cédula profesional de contador público y una especialidad en fiscalidad. Llevo 11 años gestionando la estrategia fiscal multiestatal para clientes empresariales. Creo que sé lo que es un PPR. Y Carlos se encogió de hombros.
Está bien, hombre. No te pongas a la defensiva. Esa palabra, defensiva, es una de las palabras más efectivas que la gente usa para callar a alguien que simplemente se está defendiendo. En el momento en que te etiquetan de defensivo, cualquier cosa que digas en tu propia defensa se convierte en evidencia de la etiqueta. Es una trampa, y Carlos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me levanté de la mesa. No grité. No aventé nada. No insulté a nadie. Simplemente dije con calma que iba a dar un paseo, y salí de la terraza. Bajé hasta el final del muelle. Me senté y miré el agua. Y pensé muy seriamente en qué tipo de hombre quería ser por el resto de mi vida. Regina me encontró unos 20 minutos después. Pensé, genuinamente pensé, que venía a decir que había visto lo que pasó, a decirme que debió haber hablado, a apretar mi mano y recordarme que estaba de mi lado. En cambio, se sentó a mi lado y dijo, «Me avergonzaste allá afuera». La miré. Dije, «¿Yo te avergoncé?» Ella dijo, «Hiciste un escándalo por un juego de trivia». Dije, «Regina, tu hermano me dijo, frente a 25 personas, que no cuento como profesional. Tu padre despreció todo lo que dije esta tarde. Daniel ha estado haciendo comentarios todo el día y no has dicho una sola palabra». Ella dijo, «Son mi familia, Esteban». Yo dije, «Y yo soy tu esposo». Se quedó en silencio un momento, y luego dijo la frase que recordaré por el resto de mi vida. Tienes dos opciones. O vuelves y te disculpas por hacer todo tan incómodo, o te largas. Pero yo no me voy a ir a casa por esto. La miré fijamente. Miré a esta mujer con la que había estado casado 9 años. Esta mujer con la que había construido una vida, plantado pinos, comprado muebles, construido un negocio a su lado. Y me di cuenta de algo que me había negado a ver durante mucho tiempo. Regina había tomado su decisión. La había tomado hacía años, y no era yo. Dije, «Está bien», y me levanté, caminé hacia el estacionamiento, me subí a mi camioneta y manejé hasta un Sanborns en Toluca, porque necesitaba un lugar para sentarme que no estuviera dentro de esa situación. Me senté en ese estacionamiento durante 2 horas. Me comí las enchiladas. Vi llegar los mensajes de texto. Pensé en mi abuelo. Pensé en mis clientes que confiaban en mí lo suficiente como para entregarme sus vidas financieras. Pensé en la versión de mí que volvería a ese muelle. Se sentaría, se disculparía por el pecado de saber de lo que estaba hablando y pasaría el resto del verano sonriendo como si nada hubiera pasado. Pensé en cómo se vería ese hombre en 10 años, en 20. Abrí la aplicación de Aeroméxico, Ciudad de México, a Monterrey. Solo ida, 6 de la mañana. Puerta B7, $5.8 pesos. Le di a confirmar antes de poder cambiar de opinión. Luego manejé a casa. Empaqué una maleta, ni siquiera llena, solo lo que necesitaba para una semana, que era todo lo que pensé que necesitaría para dejar claro mi punto. Le envié un mensaje a mi asistente para reprogramar 2 llamadas matutinas. Dejé mi portafolio junto a la puerta principal. Puse mi alarma a las 4:15 y luego me acosté en mi lado de la cama, en la casa que estaba en silencio, porque mi esposa no estaba en ella, y dormí mejor que en meses. No le dije a Regina que me iba. No llamé, no envié mensajes, no dejé una nota. A las 5 de la mañana siguiente manejé al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estacioné mi camioneta en la pensión de larga estancia. Pasé por seguridad. Compré un café negro y abordé un vuelo a Monterrey, Nuevo León.
Tenía un amigo de la universidad allí, un hombre llamado Tomás Bravo, a quien conocía desde que éramos estudiantes de contaduría y de 19 años en el TEC de Monterrey. Tomás se había mudado a Monterrey. Hacía 2 años. Había construido una vida allí y me había estado invitando a visitarlo desde hacía más tiempo del que podía recordar. Le envié un mensaje desde la sala de espera. Voy para allá. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Su respuesta llegó en 40 segundos. El cuarto de huéspedes está listo desde 2019. Vente ya. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 9:15 de la mañana, hora local. Para las 10, Tomás ya me estaba recogiendo en llegadas en una camioneta azul más vieja que mi culpa. Para el mediodía, estábamos sentados en su patio en San Pedro, con café y una vista del Cerro de la Silla, que parecía algo que pondrías en una pared para recordarte que el mundo es más grande que cualquier problema que estés cargando. Tomás no hizo muchas preguntas. Me dejó estar. Preparó el almuerzo. Habló de su propia vida, del torneo de fútbol de su hija ese fin de semana, del proyecto en el que su empresa había estado trabajando. Me dio espacio para ser un ser humano sin una agenda. Fue lo más normal que me había sentido en más tiempo del que podía recordar, específicamente. De vuelta en Valle de Bravo, la reunión familiar de los Palacios continuó sin mí durante unas 4 horas antes de que a alguien aparentemente se le ocurriera preguntarse dónde estaba de manera seria. Regina llamó a las 2 de la tarde. La mandé al buzón de voz. Volvió a llamar a las 3:30. Buzón de voz. A las 4:15 envió un texto. Esteban, ¿dónde estás? Vuelve y hablemos. A las 5:40. Ok, me estoy preocupando. Por favor, contesta. A las 6:53, después de que presumiblemente manejara de regreso a casa y descubriera que mi camioneta no estaba. Esteban, tu camioneta no está aquí. ¿Dónde estás? Por favor, llámame. Leí todos estos mensajes. No respondía ninguno. A las 7:20 le llamó a Tomás. No sé cómo consiguió su número. Probablemente lo encontró en algún correo viejo. Pero Tomás tocó la puerta del cuarto de huéspedes donde yo estaba leyendo y dijo, tu esposa llamó a mi celular. Y yo dije, ¿qué le dijiste? Y él dijo, le dije que estabas aquí y que estabas a salvo y que necesitabas algo de espacio. Asentí. Él dijo, ¿quieres que le diga algo más? Lo pensé. Dije, no, con eso es suficiente por ahora. Los mensajes que llegaron después fueron diferentes. Ya no eran solo de Regina. Diana me envió un texto para decirme que estaba siendo infantil. Genaro envió un mensaje que decía, y no estoy parafraseando, los hombres de verdad no huyen de sus problemas. Daniel llamó 2 veces, lo que de alguna manera fue la parte que más me sorprendió, porque Daniel nunca había mostrado un interés particular en mi ubicación antes de este momento. Carlos envió un mensaje largo sobre cómo estaba exagerando y que nadie había querido decir nada con lo que dijo, y que la familia era así, como si así fuera una explicación completa y no una confesión. Y Camila. Camila me envió un mensaje de voz. Eventualmente lo escuché. Dijo que lo que había hecho era increíblemente egoísta, que Regina estaba llorando, que toda la familia estaba preocupada y que necesitaba recordar que el matrimonio significaba dejar el ego a un lado a veces por las personas que amabas. Escuché ese mensaje de voz 2 veces. Luego salí al patio de Tomás y vi el sol caer detrás de las montañas. Y pensé en el ego de quién había sido realmente el problema en esa situación.
Me quedé en Monterrey 11 días. Durante esos 11 días, trabajé mi horario normal desde el cuarto huéspedes de Tomás, porque mis clientes no dejan de necesitar cosas, porque mi matrimonio se esté desmoronando. Tomé llamadas, presenté declaraciones, respondí preguntas. Hice el trabajo que Genaro Palacios había pasado 9 años decidiendo que no era trabajo real, y lo hice bien. Y 2 de mis clientes me enviaron el tipo de correos que te recuerdan por qué haces lo que haces. También hice algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Llamé a un terapeuta. Quiero decirte esto claramente, porque creo que todavía existe una versión de este tipo de historia donde la persona se va y resuelve todo a base de pura terquedad. Y esa versión de la historia no es honesta. Lo que me había llevado de esa reunión no era solo enojo con Carlos, o Genaro, o Daniel, o Camila. Era algo más antiguo. Era el peso acumulado de años de tragarme cosas que no debería haberme tragado. De decirme a mí mismo que la paz era más importante que ser visto con claridad. De ver a mi esposa elegir la comodidad de su familia por encima de mi dignidad una y otra vez, y llamarlo amor, porque la alternativa era demasiado dolorosa de nombrar. La terapeuta se llamaba doctora Alicia Fuentes. Estaba en Monterrey, y de hecho Tomás me la había recomendado. Lo que te dice, algo sobre Tomás. Nuestra primera sesión fue de 60 minutos. Yo hablé. Ella escuchó. Al final, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: cuando aceptamos faltas de respeto repetidamente para mantener una relación, en realidad no mantenemos la relación, solo mantenemos la apariencia de una. Volví a mi habitación esa noche y me senté con eso durante mucho tiempo. Regina voló a Monterrey el 8º día. No preguntó si podía venir. Me envió la información del vuelo la noche anterior y dijo que necesitaba verme. No le dije que no viniera. Tomás la recogió del aeropuerto porque se lo pedí. Y los 3 nos sentamos en su cocina durante los primeros 20 minutos, teniendo esa conversación superficial que nadie quiere tener, pero que todos tienen porque sentarse directamente en la verdad es aterrador. Luego Tomás dijo que tenía que ir a un lugar, lo cual no era cierto, y nos dejó solos. Regina se veía cansada de esa manera particular que la gente se ve cansada cuando no ha estado durmiendo bien y tampoco ha estado dispuesta a admitir por qué. Había perdido parte de la soltura que siempre tenía alrededor de su familia. Aquí, en la cocina de otra persona en Monterrey, era solo ella misma. Una mujer sentada frente a su esposo que había empacado una maleta y comprado un boleto de ida en lugar de disculparse. Ella dijo: ¿por qué simplemente no te disculpaste? Y yo dije: Regina, ¿de qué se suponía que debía disculparme? Se quedó callada. Dije: sabía la respuesta correcta a una pregunta de trivia. Tu hermano me dijo que eso no me convertía en un profesional. Tu padre me menospreció en la parrilla frente a 25 personas. Y, cuando te pedí que estuvieras de mi lado, me dijiste que tenía 2 opciones: disculparme o irme. Así que me fui. Y te pregunto, ¿de qué, específicamente, debería haberme disculpado? Ella dijo: podrías haberlo dejado pasar. Yo dije: lo he estado dejando pasar durante 9 años. ¿Entiendes eso? 9 años de dejarlo pasar. Y cada vez que lo dejé pasar, le dije a todos en esa familia, te dije a ti que era aceptable. Y ahora es tan normal que ya ni siquiera puedes verlo. Empezó a llorar. No del tipo teatral, del tipo real, el silencioso, el que no quiere ser visto. Dijo: no sabía que era tan grave. Y yo dije: Regina, tú estuviste ahí todo el tiempo.
Esa frase aterrizó más fuerte de lo que pretendía, pero era verdad, y ya había terminado de suavizar las verdades. Hablamos durante 4 horas ese día. Hablamos a la mañana siguiente con un café. Hablamos en un paseo por el vecindario de Tomás, por calles que no tenían nada que ver con nuestra vida, lo que de alguna manera facilitó la honestidad. Lo que salió de esas conversaciones no fue una reconciliación milagrosa, no fue un cambio dramático en el que Regina de repente vio todo con claridad y prometió cambiarlo todo. La vida real no funciona así, y cualquier historia que te diga que sí, está omitiendo algo. Lo que surgió fue algo más pequeño y más importante. Regina dijo, creo que los he estado eligiendo a ellos en lugar de a ti durante mucho tiempo, sin permitirme saber que eso es lo que estaba haciendo. Yo dije, lo sé. Ella dijo, no sé cómo arreglarlo. Yo dije, yo tampoco, pero sé que disculparme con tu familia para que se sintieran cómodos de un nuevo no era un paso para arreglarlo. Era un paso en la dirección. Estaba dispuesto a darlo. Ella dijo, lo sé, por eso estoy aquí. Esto es lo que pasó después, porque sé que te lo estás preguntando. Volví a casa, a Valle de Bravo, 10 días después de irme, no porque hubiera recibido una disculpa de los Palacios. No la recibí. Genaro me envió un texto que fue lo más cercano a un reconocimiento que creo que Genaro Palacios es capaz de producir, que decía, espero que estés bien. Las cosas se calentaron. Borrón y cuenta nueva. No respondía a ese texto. Diana llamó a Regina y aparentemente tuvo una conversación más larga que Regina me resumió diciendo, ella cree que exageraste, pero está y dispuesta a seguir adelante. Le dije a Regina que seguir adelante estaba bien, pero que ya no estaba dispuesto a asistir a eventos donde me iban a menospreciar y tratar con condescendencia sin ninguna consecuencia. Regina se quedó en silencio un momento. Luego dijo, está bien. Ese está bien fue la primera cosa real que le había escuchado en mucho tiempo. Daniel y Carlos no me han contactado directamente. Carlos envió un solo texto 3 semanas después de la reunión que decía, sin rencores, cuñado, lo que interpreté como su versión de una disculpa y respondí con un simple gracias. No hemos hablado desde entonces. Camila, sorprendentemente, fue la que me sorprendió. Me llamó 6 semanas después de la reunión y cuando respondí, más que nada por la sorpresa, dijo, he estado pensando en lo que te dije en ese mensaje de voz y quiero decirte que estuve fuera de lugar. No entiendo completamente lo que pasó entre tú y la familia, pero reaccioné sin saber la historia completa. Y eso no fue justo. Le dije que lo apreciaba, y lo decía en serio. Camila no es mi persona favorita en el mundo, pero tuvo el carácter para hacer esa llamada, y no lo olvidaré. Regina y yo seguimos casados. Quiero ser honesto sobre lo que eso significa y lo que no. Estamos en terapia de pareja cada 2 jueves con una mujer llamada doctora Patricia Velasco. Es difícil, es lento. Hay sesiones de las que salimos sintiéndonos más distanciados que cuando entramos, y hay sesiones en las que algo se abre entre nosotros que no esperaba. Lo que sé es que el hombre que condujo a ese estacionamiento del Sanborns y reservó un boleto de ida a Monterrey en lugar de volver a ese muelle y arrodillarse, ese hombre es con quien Regina está casada ahora, no el que se tragaba las cosas, el real. Mi abuelo tenía razón. El momento en que te disculpas por ser tú mismo es el momento en que empiezas a desaparecer.
Yo había estado desapareciendo durante 9 años y me detuve. Todavía trabajo desde mi oficina en Valle de Bravo. Todavía miro esos pinos. Mi despacho sumó 3 nuevos clientes en los 6 meses desde la reunión. He estado contribuyendo a una serie de videos sobre estrategia fiscal para pequeñas empresas que aparentemente ha estado circulando en algunos círculos contables, que es el tipo de cosa que hace que el comentario de Genaro Palacios sobre mi computadora se sienta un poco distante. No necesito que Genaro entienda lo que hago. No necesito el respeto de Daniel, ni el reconocimiento de Carlos, ni la aprobación de Diana. Lo que necesitaba, de lo que había estado silenciosamente hambriento, era que mi esposa me viera con claridad y me eligiera de todos modos. No porque su familia dijera que estaba bien, no, porque hubiera realizado la disculpa requerida y suavizado todo, sino porque valía la pena elegirme. No hemos llegado allí todavía, pero estamos más cerca que nunca. Y comenzó en el momento en que dejé de disculparme por existir. Empecé a dejar que la gente sintiera el peso de lo que podían perder. Algunas personas solo entienden lo que tienen cuando la camioneta ya no está en la entrada, cuando las llamadas se van al buzón de voz, cuando el boleto de ida ya está comprado y la puerta de embarque ya está abierta. Les di a los Palacios 9 años de tragarme las cosas en silencio. Lo que me di a mí mismo en ese vuelo a Monterrey fue el primer momento honesto que había tenido en un matrimonio que todavía no estaba seguro de poder salvar. Eso se sintió como un comienzo. Y a veces, un comienzo lo es todo. Esta historia cala hondo porque trata sobre el momento en que un hombre deja de ser un tapete y comienza a ser un hombre. Durante 9 años, Esteban cambió su respeto propio por paz. Dejó que sus suegros trataran su carrera como un chiste y su presencia como una molestia. Pero la paz que te cuesta la dignidad no es paz, es una muerte lenta. Cuando su esposa Regina le dijo que se disculpara o se fuera, no solo estaba defendiendo a su familia, le estaba mostrando a Esteban que él estaba al final de su lista de prioridades. Así que Esteban hizo lo único que un hombre con carácter podía hacer. Desapareció. No solo reservó un vuelo a Monterrey, reservó un vuelo de regreso a su propia vida. Demostró que si no estás dispuesto a defenderte, nadie más lo hará. Mi frase favorita de toda la historia: el momento en que te disculpas por ser tú mismo es el momento en que empiezas a desaparecer. Esteban dejó de desaparecer esa noche, se fue como una víctima y regresó como un socio que exige respeto. Y honestamente, esa es la única forma en que un matrimonio sobrevive. ¿Tú habrías perdonado para mantener la paz? ¿O habrías tomado ese vuelo sin mirar atrás? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte.